Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes es una novela del renombrado escritor español Miguel Delibes, el cual nació en 1920 y falleció en 2010, quien fuera designado en 1973 como miembro de la Real Academia de la Lengua Española y galardonado, entre otros reconocimientos literarios, con los premios Miguel de Cervantes y Príncipe de Asturias de las Letras. La mayoría de sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas, entre las que destacan el inglés, ruso, alemán, italiano, francés, sueco, checo, irlandés, japonés, israelí, entre otros tantos, lo que nos habla de un escritor de estatura literaria y de talla universal. Los Santos Inocentes cuenta la historia de una familia de campesinos de escasos recursos que viven entre la miseria y para sobrevivir se dedican a trabajarle a una familia adinerada, que además de explotarlas solo tratan de manera despótica. Esto hace que una de sus principales características como obra literaria el autor se centre en la diferencia de clases sociales. Esta novela pertenece a la corriente literaria del realismo social español y su intención social es destacable a lo largo de sus 6 capítulos o libros. Tal intencionalidad social se ve acompañada por descripciones cargadas de lirismo y emoción que le otorgan un carácter estético al realismo de los Santos Inocentes, las cuales no son detalles que aíslen o hagan extraviar los crudos sentimientos que se exponen como resultado del drama de las agresiones, a la cual se ve expuesta la dura y sufrida vida campesina. La temática de la novela se asocia al desamparo social que padecen los campesinos frente a las injusticias del mundo terrateniente. De esta manera, Los Santos Inocentes se nos muestra como una novela que infunde compasión hacia los humildes, en este caso hacia la clase campesina. En esta apasionante novela, Miguel Delibes describe a los campesinos en razón del tratamiento que reciben de sus patrones latifundistas, en una jerarquía que los que pone a los animales y los señores hacendados. Los primeros son unos explotados, destacándose mucho entre 2 personajes claves, Azarías y Paco el Bajo, mientras que los señores amos son los exploradores. Los lectores podrán destacar que el propósito de Los Santos Inocentes es revelar los abusos de los terratenientes ante los humildes campesinos. Pasamos a resumir y a analizar esta obra. Los Santos Inocentes, además de estar constituida en una novela como tal, el autor la separó en su estructura general a través de relatos. Es decir, Delibes logró aislar la obra del conjunto y ser presentada como relatos. A cada libro, como el mismo autor identificó a sus capítulos, les otorgó una narrativa con existencia propia. Esto habla de una obra estructurada en la cual cada una de las partes tuviese una autonomía. Esta doble consideración de la estructura de Los Santos Inocentes precisa la forma de narrar de Miguel, pues sus textos literarios están por una parte administrados por una clara unidad estructural y por la otra parte, en cada uno de sus capítulos, los dotó de cierta independencia, logrando así obtener un valor significativo propio. En Los Santos Inocentes, los títulos de los libros son: Libro primero, Azarías; Libro segundo, Paco el Bajo; Libro tercero, La Milana; Libro cuarto, El Secretario; Libro quinto, El Accidente; y Libro sexto, El Crimen. El autor organizó Los Santos Inocentes a través de una estructura compleja que procuró hacer más denso el significado de la narración. En este sentido, la novela pone de relieve los siguientes contenidos: el perfil humano de los personajes, el paisaje donde se ubican los hechos, la confrontación de las pasiones. Los lectores en esta novela tendrán la oportunidad de encontrarse con los siguientes temas: la injusticia social, las diferencias de clases, la sumisión aceptada de los inocentes campesinos, la venganza individual como forma de hacer justicia.
Otro tema presente en Los Santos Inocentes, contrario a los anteriores, es la educación, donde la persona que regula valora la importancia de educar a sus hijos como una manera de emancipación ante las injusticias de los explotadores terratenientes. La importancia de la formación religiosa se presenta como otro tema clave en la novela de Delibes. En Los Santos Inocentes, el narrador se identifica con los personajes. Este habla desde los pensamientos de los personajes y en el modo de expresarse en el que habla de ellos. Así, los lectores podrán corroborar en Los Santos Inocentes que predomina un lenguaje de tipo rural en muchos de los fragmentos de la novela. Sin embargo, se precisa un empleo de un lenguaje culto, para lo cual se asienta Delibes en un tratamiento literario al lenguaje. Pasamos al género literario. Los Santos Inocentes es una novela corta escrita en prosa. Como obra literaria se caracteriza por su realismo, su poesía y por la descripción de la tragedia como rasgo especial. Continuamos con los símbolos. El señorito Iván y el viejo Azarías alcanzan en la obra la categoría de símbolos de la injusticia. Por una parte está el señorito Iván, quien simboliza la crueldad, el egoísmo y la inconsciencia a su más alto nivel, mientras que la inocencia y la marginación y la debilidad se concentran en Azarías. Como los inocentes adolecen de todo, de tierras, de casas, de futuro, no les queda otra opción que aferrarse como sujetos a una dura jerarquía, a transcurrir por la senda del régimen de la resignación. Esta negación como sujetos el autor lo lleva a mostrar como las obras que terminan aceptando que los amos dan caridad, y en el mejor de los casos se manifiestan orgullosos de ser objeto de las preferencias de los sueños de la hacienda. Por lo tanto, la sumisión se simboliza como vasallaje o lealtad a los señores. Así continuamos con los personajes. Azarías es un personaje clave en Los Santos Inocentes. Él, como consecuencia de su retraso mental, le imprime la condición de ser un inocente, lo que le hace valer el rasgo central de la novela. Su retraso está detrás de cada actuación de este personaje, por lo tanto, se nos presenta como desposeído de conciencia, por lo que no precisa distinción entre el bien y el mal. Sus acciones son motivadas por instintos naturales y primarios, lo que lo lleva a asesinar al señorito Iván. Este acto de asesinato es el más destacado y determinante de la obra, y que Azarías realiza motivado por la venganza de la muerte de Milana. Pasamos al señorito Iván, que es el amo de la finca donde trabaja Azarías, Paco el Bajo y su familia. Hay dos aspectos esenciales de este personaje que llaman la atención en Los Santos Inocentes: su afición por la caza y el despotismo empleado en el trato con sus empleados campesinos, característica que está sumada a un siniestro uso del poder. Pasamos a la niña chica, que es la hija mayor de Paco y Régula. La particularidad de este personaje es que, siendo la hija mayor, recibe el trato de hija menor por su condición de enferma. Continuamos así con Paco el Bajo. Su apodo expresa su estatura. Tendrá cerca de 50 años. Como su mujer Régula, es voluntarioso, dispuesto y trabajador. Posee un olfato especial y un talento innato para la caza, lo que lo transforma en el mejor secretario de la comarca. Es muy sufrido, pues accede a ir de caza con su señor sin estar curado, lo que le cuesta una severa recaída. Continuamos con Régula, esposa de Paco el Bajo. Estamos ante una mujer sufrida y muy valiente. No se hace muchas ilusiones sobre lo que traerá el futuro, pero lucha cada día con gran entereza. Sus 4 hijos representan muy bien el futuro cegado. Quirce y Rogelio ya trabajan en el campo, siguiendo el camino de sus padres. Nieves, la pequeña, se ve privada de la oportunidad de ir a la escuela. Ha de servir en la casa de don Pedro. La niña chica, la mayor en edad, arrastra gravísimas deficiencias. Está todo el día en un carretón, pues no puede andar ni hablar. De vez en cuando emite un aullido terrible. Continuamos con don Pedro el Perico.
es quien lleva la voz cantante a diario, pues los propietarios no están allí de continuo. Es un hombre resentido y duro con los pobres, a quienes compara con los cerdos. Sin embargo, ante los ricos, él es sumiso y adulador. La huida de su mujer, Puri, con el señorito Iván, es una venganza del destino por sus iniquidades, que por otro lado no son superiores a los de su entorno. La señora marquesa y Miriam representan un papel más tolerable. Escuchan al menos a los pobres, reparten algo de dinero para ayudarlos en su pobreza e incluso se preocupan algo por la educación de los empleados. El resto de los trabajadores del cortijo forman un conjunto humano deprimente, hombres y mujeres muy humildes, pobres de solemnidad, abandonados sin educación de ningún tipo. Forman como un coro que acompaña a los protagonistas. Miguel Delibes utiliza los 3 procedimientos narrativos, es decir, la narración, la descripción y el diálogo, con extraordinario acierto y proporción. El lenguaje delibesiano es preciso, transparente y comunicativo. La oración corta, con ritmo coloquial y familiar, propio de los campesinos, son los predominantes. Es una analogía de la dura vida de estos santos inocentes, abandonados a su suerte por los ricos y poderosos señores que los explotan y desprecian. Es un lenguaje adaptado a la mentalidad de estos campesinos analfabetos, aunque hablan con mucha expresividad y propiedad, que son los que proporcionan la visión del narrador. En el conjunto aparece un registro estandarizado, aunque plagado de expresiones coloquiales y familiares propias del habla rural castellana. Como se imita el lenguaje campesino, nos topamos con exclamaciones, interrogaciones, onomatopeyas, etc., propias del lenguaje rural, imitado a la perfección. La contención expresiva es un claro proceso depurativo, destaca claramente aportando poeticidad. Se recoge el lenguaje popular de los gañanes, pastores, guardas, por un lado, en el que los propietarios más refinados, junto el de perito y el médico, y gente de este contexto, por el otro. No es que estos hablen mejor. El hecho de que el señorito Iván siempre utilice maricón dirigido a cualquiera denota su saciedad. Como siempre Delibes, el lenguaje tradicional y rural está depurado y seleccionado al máximo, lo que da apariencia de sencillez sin serlo. Delibes plantea en esta novela una severa reflexión sobre el mundo rural de los cortijos. La exposición es descarnada, aunque envuelta en ternura y compasión por los santos inocentes abandonados a su suerte. Los personajes se infiltran en el narrador, de modo que éste ve y habla como esos campesinos sin instrucción, pero sabios en el manejo del mundo natural. Azarías, por ejemplo, es diminuido mental, pero conoce muy bien el mundo de las aves salvajes, como el cárabo. Sabe domesticarlas muy bien, a base de afecto y cuidados, justo lo que él no tiene entre los humanos. La novela ejerce una poderosa fascinación sobre el lector, porque combina cuidadosamente la narración objetiva con la subjetividad de los personajes infiltrada en el narrador. Lo percibimos en el lenguaje, en la perspectiva. El resultado literario es simplemente sublime. La novela urge una reflexión sobre las pésimas condiciones de vida de unas personas sufridas y abnegadas que aceptan su destino con resignación cristiana. La niña chica es un ejemplo aterrador del abandono de estas gentes. La reacción de la Régula cuando la señora marquesa le sugiere que lleve a su hermano Azarías al asilo es un ejemplo muy vivo de la enorme entereza y dignidad moral de estas personas. Solidarios y enérgicos, acogen a los que todavía son más pobres con generosidad y abnegación. Toda una lección dirigida a los poderosos que los tratan como animales. Y algunas veces peor. La novela es corta, por lo que logra concentrar en sus páginas una lección moral y un artefacto literario realmente asombrosos. Pasamos ahora sí al resumen del libro. Libro primero, Azarías. Azarías es un hombre adulto, ya algo mayor, vive en Jara.
donde el señorito lo tolera con indiferencia. Es el hermano de Régula, viste pobremente, es retrasado, está deseando siempre salir de ahí. Se lava sus manos con su propio orín. Cuenta tapones de neumáticos de los coches, no tiene dientes, babea ligeramente. Sus tareas son variadas. Lava los coches, cuida de los perros, limpia el gallinero, riega las plantas, ayuda con las piezas de caza, despluma las pitorras y tiene una milana bonita, un búho, al que quiere y cuida con esmero. Este ave es hostil con todos, menos con él. Corre el cárabo por la jara de noche. Libro segundo. Paco el Bajo. Vive en una casa aislada en la raya de los Abendújar. Lo mandan allí Crespo, que es el guardamayor. A Paco le da igual, pero no le da igual sus hijos y tampoco que pierdan la escuela. Charito, que es su niña más pequeña, no habla ni crece. Rogelio y Nieves son otros hijos de cabeza despejada. En el cortijo, la señora marquesa lleva unos venados a unos señoritos, el señorito Lucas entre ellos, para que los empleados aprendan a leer y escribir. Son pastores, porqueros, apaleadores, gañanes, guardas y muleros, y bueno, todos ellos son habitantes de ese lugar apartado y rural. A Paco el Bajo se le atraviesan los problemas de la G y la J, la C y la Q, y eso lo enfada mucho. Vuelve al cortijo por orden de don Pedro, el perito, tras 5 años en la raya. Libro tercero, La Milana. El señorito expulsa a Azarías y se va a vivir con su hermana y su familia. Paco el Bajo trata de que lo recoja otra vez el señorito, pero este no cede. Tiene 61 años Azarías. Es laborioso, pero no razona. Recoge 2 calderos de estiércol de las ovejas y fresco lo echa a los arriates, hasta que Régula le manda a parar. Le pasa piojos a la niña chica. Rogelio, su sobrino, que anda con el tractor, lo quiere bien y lo entretiene. Libro cuarto, El secretario. El señorito Iván, en 1943, tiene 13 años. Ya mata tantas perdices como el famoso Teba. Paco tiene un olfato prodigioso. Aprende a cargar y descargar la escopeta con los cartuchos muy rápidamente. Es el mejor secretario de la contornada. Paco lleva cuenta de todas las aves que mata el señorito Iván y no admite engaño. Discute con el embajador francés sobre la cultura de los españoles. Todos firman en un papel con mano temblona. Régula tiene los dedos planos de hilar esparto, lo que impresiona a René, el embajador. Libro quinto, El accidente. El señorito conoce a la Milana y queda asombrado del amaestramiento de Azarías. Paco el Bajo cae de una encina cuando subía con un palomo en la jaula para el reclamo y se rompe una pierna. El señorito Iván no le hace mucho caso, solo desea que esté bien para el 22 de ese mes, pues tiene una cacería con el embajador francés, el ministro y el conde. Le obliga a ir con la pierna escayolada, vuelve a caer y se rompe de nuevo. El médico se la enyesa. Lleva a Quirce al siguiente día. El chico es espabilado y cumple, pero es callado y no le sigue el juego al señorito Iván, que se irrita contra él. Pasamos ya al sexto libro, El crimen. Don Pedro busca a su mujer, que ha desaparecido, pero nadie sabe nada. Nieves los ve, pero su padre, Paco, le ordena ver, oír y callar. A los 7 días vuelve el señorito Iván y don Pedro le pregunta, pero este se hace de nuevas y admite que podría haberse escondido en el coche. Pero él no sabe nada. Todo indica que ella se fugó con él. El señorito Iván y Azarías salen al campo, a las tornaces, al amanecer, pero no capturan ninguna. Al marchar, un grupo de grajillas
cruza el campo. Azarías llama a su milana y ésta viene en picado. El señorito Iván apunta y la mata, a pesar de las súplicas de Azarías para que no lo hiciera. La lleva a casa y se la pone en las manos a la niña chica, luego la entierra. Por la tarde salen de nuevo a cazar. Desde el árbol, Azarías le tiende una cuerda al cuello al señorito Iván con un nudo corredizo, lo ahorca sin compasión y lo deja colgando del árbol.